Hola, en este video vamos a definir y ver algunas propiedades y características de las funciones hiperbólicas. Bueno, empecemos definiéndolas. Tenemos la función seno hiperbólico, que es una función que se define como e a la x menos e a la menos x sobre 2. Es una función definida en todos los números reales y con imagen todos los números reales. Tenemos el coseno hiperbólico, que se define también en todos los números reales y veremos en un momento que su imagen es el conjunto 1 infinito. Bueno, el coseno hiperbólico se define como e a la x más e a la menos x sobre 2. Y también tenemos la tangente hiperbólica, que veremos que es una función definida en los reales y cuya imagen es el intervalo abierto menos 1, 1. Bueno, la tangente hiperbólica se define como el cociente entre el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Y otra manera de expresar eso es como e a la x menos e a la menos x dividido e a la x más e a la menos x. Bueno, miremos ahora con un poquito más de detalle cada una de estas funciones. Bueno, lo primero que vamos a observar es que bueno, las funciones son derivables y se verifica lo siguiente. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, sin el menos, directamente. Coseno hiperbólico derivado es el seno hiperbólico. Y la derivada de la tangente hiperbólica es 1 sobre el coseno hiperbólico al cuadrado. ¿Sí? Es muy parecido a lo que pasaba con las funciones trigonométricas, pero no hay ningún menos aquí en las derivadas. Bueno, las cuentas para comprobar estas derivadas son directas. Simplemente plantear las derivadas y se llega al resultado expuesto. Ahí tenemos en esta imagen el cálculo realizado. Bueno, y empecemos a mirar con más detalle eh, cada una de estas funciones. El seno hiperbólico. ¿Qué se puede decir del seno hiperbólico? Bueno, es una función impar. Eso se comprueba también de manera directa. El seno hiperbólico evaluado en menos x es e a la menos x menos e a la menos menos x sobre 2. Eso lo podemos escribir como e a la menos x menos e a la x sobre 2. Y ahí sacamos un menos fuera de esa expresión y nos queda menos e a la x menos e a la menos x sobre 2, o sea, menos el seno hiperbólico de x. Es una función estrictamente creciente. Esto, la manera más sencilla de verlo es observar que su derivada es positiva. La derivada del seno hiperbólico dijimos que es el coseno hiperbólico. Y el coseno hiperbólico es básicamente suma de exponenciales. Bueno, dividido 2. Pero entonces el coseno hiperbólico seguro va a ser positivo. Siempre. Entonces el seno hiperbólico crece continuamente. Y bueno, el seno hiperbólico en el 0 vale 0. Y eso se va evaluando. Y el seno hiperbólico entonces para los x mayores a 0 va a ser positivo y el seno hiperbólico va a ser negativo para los x negativos.
Ahí tenemos un dibujo de la función seno hiperbólico. Otra cosa que se puede observar ahí en el dibujo y que se puede comprobar analíticamente, por supuesto, es que en el infinito la función seno hiperbólico se comporta de manera similar a e a la x sobre 2 y por otro lado la función seno hiperbólico de x en el menos infinito se comporta de manera similar a menos e a la menos x sobre 2. Quiero decir que se parecen mucho esas funciones en el infinito y en el menos infinito respectivamente. Bueno, hablemos un poquito del coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico es una función par. Nuevamente esto lo comprobamos de forma directa. Coseno hiperbólico de menos x es e a la menos x más e a la menos menos x sobre 2. Y esto nos da entonces e a la x más e a la menos x sobre 2, que es el coseno hiperbólico de x. Es una función que es estrictamente creciente en cero infinito. Recuerden que habíamos dicho que la derivada del coseno hiperbólico era el seno hiperbólico, y el seno hiperbólico es positivo en cero infinito, así que el coseno hiperbólico nos va a quedar creciente en cero infinito. También se puede ver que nos queda decreciente en menos infinito a cero. Bueno, y en consecuencia, en el cero el coseno hiperbólico va a tener un mínimo absoluto, y ese mínimo absoluto, si lo calculamos, vamos a ver que da 1. Aquí se ve que la imagen del coseno hiperbólico es el conjunto 1 infinito. Bueno, una gráfica del coseno hiperbólico podemos ver aquí. Se observa lo que dijimos, que bueno, que es una función par, que es creciente en cero infinito, decreciente en menos infinito cero, que tiene un mínimo absoluto en 0 y vale 1. Y por otro lado, también podemos observar que el comportamiento de esta función en el infinito es muy parecido al comportamiento de e a la x sobre 2, y que el comportamiento en el menos infinito del coseno hiperbólico es muy parecido al comportamiento de e a la menos x sobre 2. Un comentario más sobre el coseno hiperbólico. Eh, los cables colgando o las cadenas colgando tienen forma de la gráfica de un coseno hiperbólico. ¿Sí? A esas cuerdas colgando, o esas curvas que representarían a cuerdas colgando, se le llama catenaria, y se puede ver que se pueden representar como gráfica de una función coseno hiperbólico. Ahí tendríamos una catenaria genérica en ese dibujo. Las constantes C1 y C2 se deben elegir de manera tal que los extremos de la curva pasen por donde tienen que pasar, y la constante A tiene que ver con qué tan tenso está el cable que está colgando. Bien, y mencionemos las propiedades de la tercera función hiperbólica que hemos visto, la tangente hiperbólica. Bueno, la tangente hiperbólica es una función impar, se puede chequear fácilmente.
Su derivada habíamos dicho que era 1 sobre coseno hiperbólico al cuadrado, así que concluimos que la función tangente hiperbólica es una función estrictamente creciente. En el infinito, la tangente hiperbólica tiene una asíntota horizontal. Su límite vamos a ver que es 1. Así que la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal para esta función. Bueno, y eso se ve escribiendo a la tangente hiperbólica de manera más conveniente. La tangente hiperbólica, dijimos, es e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Eso, si sumamos en el numerador e a la menos x y restamos e a la menos x, lo podemos escribir como 1 menos 2 e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Y bueno, el factor e a la menos x del numerador lo paso al denominador dividiendo. Y entonces podemos escribir a la tangente hiperbólica como 1 menos 2 sobre e a la 2x más 1. Y escrito así es fácil ver que la tangente hiperbólica entonces tiende a 1 cuando x tiende a infinito. Porque, bueno, e a la x, e a la 2x tiende a infinito cuando x tiende a infinito. Así que la fracción esa que está restando al 1 tiende a 0. Bueno, y también podemos ver que la tangente hiperbólica en el menos infinito eh, tiene una asíntota horizontal, su límite en el menos infinito es menos 1, y lo podríamos probar de dos maneras diferentes. Podríamos usar que la tangente hiperbólica es una función impar, que es lo que hemos hecho ahí en el cálculo de este límite. La tangente hiperbólica de x, por ser una función impar, es menos la tangente hiperbólica de menos x. Ahí ahora hacemos un cambio de variable, llamamos x a la variable menos x, y entonces el límite lo pasamos al infinito. Y bueno, nos queda el límite en el infinito de menos tangente hiperbólica de x, y eso ya sabemos que nos va a dar menos 1. Y si no, otra manera de calcular el límite en el menos infinito es escribir a la tangente hiperbólica como menos 1 más 2 sobre 1 más e a la menos 2x. Escrita de esa manera, la tangente hiperbólica se ve claramente que su límite en menos infinito es menos 1. Bueno, aquí tenemos el gráfico de la función tangente hiperbólico. Se observa que es una función creciente que toma los valores entre menos 1 y 1. Es una función impar. Y es una función que rápidamente pasa del menos 1 al 1. De valores cercanos a menos 1 a valores cercanos a 1. ¿Sí? Eso puede usarse muchas veces para representar cambios de estado. Bien, una propiedad que tienen el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico es que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. La manera, me parece, más sencilla de probar esa identidad es observar primero que la suma del coseno hiperbólico más el seno hiperbólico es e a la x. Sí, eso es hacer la cuenta. ¿Sí? Se puede decir que e a la x entonces
se puede descomponer como suma de una función par más una función impar mediante el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es que coseno hiperbólico de x más seno hiperbólico de x es e a la x, y también se puede ver de la misma manera que coseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x es e a la menos x. Y luego entonces, si multiplicamos estas dos expresiones, nos queda que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado, eso es el coseno hiperbólico más el seno hiperbólico por el coseno hiperbólico menos el seno hiperbólico. Entonces nos queda e a la x por e a la menos x, que nos da 1. Bien, entonces tenemos probada esa identidad, y esta identidad nos hace acordar a las hipérbolas, ¿sí? Si pensamos que x es el coseno hiperbólico y que y es el seno hiperbólico, lo que tenemos es la ecuación de una hipérbola, ¿sí? Ahí hemos graficado la hipérbola x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, y podemos ver que la rama de la derecha, todos los puntos de la rama de la derecha de la hipérbola se pueden expresar como coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, para algún t real. Y todos los puntos de la izquierda, todos los puntos de la rama de la izquierda, se pueden expresar como menos coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t. Eso en algún momento veremos que tiene utilidad, ¿no? Cuando necesitemos representar paramétricamente algunas curvas. Bien, una propiedad más que tienen el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Tenemos una fórmula para el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico de la suma y resta de sus argumentos. Bueno, las fórmulas son esas. Se parecen mucho a las fórmulas del seno y el coseno de la suma y resta, de las trigonométricas, ¿no? Pero observen que hay alguna diferencia. El seno hiperbólico de la suma de x más y, digamos, nos queda seno hiperbólico de x por coseno hiperbólico de y más seno hiperbólico de y coseno hiperbólico de x. Y por ejemplo el coseno hiperbólico de x más y nos queda coseno hiperbólico de x coseno hiperbólico de y más seno hiperbólico de x seno hiperbólico de y, ¿sí? Que en el caso de la trigonométrica ahí teníamos un menos. Bueno, en la imagen tenemos la demostración de una sola de las identidades. Las demás identidades salen de la misma forma y bueno, no tiene mucho caso escribirlas a todas. Y bueno, es simplemente expresar el seno hiperbólico de x más y en términos de exponenciales. Y después, por otro lado, expresar también la expresión de la derecha de la igualdad en términos de exponenciales. Y concluir, luego de despejar todo y cancelar todos los términos que empiezan a repetirse, que ambas expresiones valen lo mismo. Bueno, queda como tarea para el que quiera probar las otras identidades. Y bueno, pasemos ahora a hablar de las funciones hiperbólicas inversas. A diferencia de las inversas de las funciones trigonométricas,
para estas funciones vamos a tener inversas que, que les vamos a poder encontrar una fórmula explícita. Sí, vamos a poder tener una expresión analítica eh, para las inversas. Bueno, la inversa del seno hiperbólico es el argumento seno hiperbólico. Es una función que va de los reales a los reales. Y se puede ver que el argumento seno hiperbólico de x es el logaritmo de x más la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Y cómo se ve eso? Simplemente planteando cuánto vale el seno hiperbólico y despejando. ¿Sí? Ahí tenemos que si y es el seno hiperbólico de x, que es e a la x menos e a la menos x sobre 2, lo que vamos a hacer es despejar el x de esa ecuación y vamos a llegar a la expresión para la inversa, entonces del seno hiperbólico. ¿Sí? Vamos a llegar a una expresión para la inversa del seno hiperbólico, es decir, para el argumento seno hiperbólico de i. Pero bueno, después cambiamos el nombre de las variables. Bien, entonces partimos de que i es el seno hiperbólico de x, es decir, e a la x menos e a la menos x sobre 2, y vemos que podemos despejar e a la x. Lo primero que hacemos es multiplicar en esta igualdad por e a la x y nos queda e a la x por i igual a e a la x al cuadrado menos 1 sobre 2. Y entonces nos queda una función, una ecuación cuadrática para e a la x, ¿no? Nos queda que e a la x al cuadrado menos 2i e a la x menos 1 es igual a 0. Podemos entonces resolver e a la x. E a la x nos va a quedar, bueno, 2i más menos raíz de 4i cuadrado más 4 sobre 2. Podemos cancelar un poco para simplificar. Nos queda que esto es i más menos raíz cuadrada de i cuadrado más 1. Y ahora, observando que e a la x sabemos que es positivo siempre, nos damos cuenta que tenemos que tomar la solución con el más. La otra solución se debe descartar porque nos daría negativo. Así que bueno, concluimos que e a la x es i más raíz de i cuadrado más 1 y luego sacando el logaritmo, aplicando el logaritmo a ambos lados de la igualdad, llegamos a que x es el logaritmo de i más raíz cuadrada de i cuadrado más 1. Sí, que era lo que habíamos propuesto arriba. La única diferencia es que arriba habíamos escrito i igual al logaritmo de x más raíz cuadrada de x cuadrado más 1, pero bueno, porque teníamos los roles de x y de y intercambiados. Bien, ahí tenemos la gráfica del seno, del argumento seno hiperbólico. Y la hemos superpuesto con la gráfica de la función logaritmo de x más raíz cuadrada de x cuadrado más 1, simplemente para ver gráficamente que esas dos funciones son en realidad la misma. Bueno, para el coseno hiperbólico también tenemos una inversa si restringimos el dominio del coseno hiperbólico a los reales positivos con el 0. El argumento coseno hiperbólico es la función que va del 1 infinito a el 0 infinito. Es la inversa del coseno hiperbólico y se puede probar que el argumento coseno hiperbólico de x es igual al logaritmo de x más
raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. ¿Sí? O también lo podríamos decir así, el argumento coseno hiperbólico de y es igual al logaritmo de y más raíz cuadrada de y cuadrado menos 1. Bien, ¿y cómo llegamos a esa fórmula? Nuevamente despejando de, de la ecuación y igual a coseno hiperbólico de x, despejando el x. Eh, bueno, y es e a la x más e a la menos x sobre 2. Recordemos que estamos tomando x mayor o igual a 0, ¿sí? Porque hemos restringido el dominio del coseno hiperbólico. Bien, multiplicamos por e a la x. En la igualdad nos queda que 2i e a la x es e a la x al cuadrado más 1. Nos queda entonces una cuadrática para e a la x. E a la x al cuadrado menos 2i e a la x más 1 es igual a 0. Despejamos e a la x. E a la x nos queda 2i más menos la raíz cuadrada de 4i cuadrado menos 4 sobre 2, que se puede simplificar un poco y nos queda i más menos la raíz cuadrada de i cuadrado menos 1. Bueno, y ahora para ver con qué signo nos tenemos que quedar, tenemos que recordar que x es mayor o igual a 0, lo que significa que e a la x es mayor o igual a 1. Así que la expresión a la que tenemos igualada e a la x va a tener que ser mayor o igual a 1. Y nos damos cuenta que eso se va a cumplir eligiendo el signo más y no eligiendo el signo menos. Si hubiésemos elegido la otra rama del coseno hiperbólico, es decir, el dominio x menor o igual a 0, ahí e a la x nos quedaría menor a 1, menor o igual a 1, y entonces ahí habría que sí elegir el signo menos. Pero bueno, hemos elegido los x mayores o iguales a 0, y eso nos lleva a decir que e a la x va a ser i más la raíz cuadrada de i cuadrado menos 1. Luego, aplicando el logaritmo, nos queda que x es el logaritmo de i más raíz cuadrada de i cuadrado menos 1. Bueno, ahí tenemos el gráfico del argumento coseno hiperbólico, y también lo hemos superpuesto con el gráfico de la función logaritmo de x más raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, simplemente para comprobar que se trata de la misma función. Bien, y por último tenemos el argumento tangente hiperbólico. Es una función que va de menos 1 a 1, de menos 1 a 1 a los reales, y bueno, es la inversa de la tangente hiperbólica. Bueno, esta función se puede ver que vale un medio del logaritmo de x más 1 sobre 1 menos x. Y para llegar a esa conclusión, también lo que tenemos que hacer es despejar de la ecuación x tangente hiperbólico de y, despejar en este caso el y en función del x. Bueno, x entonces es e a la i menos e a la menos i sobre e a la i más e a la menos i. Pasamos multiplicando el factor e a la i más e a la menos i a la izquierda y agrupamos los términos que tienen e a la i con los términos por un lado y los términos que tienen e a la menos i por otro lado. Llegamos a que e a la i por 1 menos x es igual a e a la menos i por x más 1. Bueno, agrupamos las x por un lado, las y por otro lado, y concluimos que e a la 2i es igual a x más 1 sobre 1 menos x. Aplicamos logaritmo y luego dividimos por 2 y hemos despejado a
a la variable y en función de la x. Sí, así que el argumento tangente hiperbólico de x es un medio del logaritmo de x más 1 sobre 1 menos x. Bien, aquí tenemos el gráfico de la función argumento tangente hiperbólico. Aquí estamos pensando que la variable independiente es y, el argumento tangente hiperbólico de y es igual al logaritmo de 1 más i sobre 2 menos el logaritmo de 1 menos i sobre 2. Eso es lo mismo que decir un medio de logaritmo de 1 más i sobre 1 menos i. Y bueno, ahí se observa que en efecto es una función que está definida entre menos 1 y 1. Y bueno, tiene asíntotas verticales en 1 y menos 1. Nos quedaría un video más en donde hablaremos del modelo exponencial y veremos algunas aplicaciones, cómo podemos resolver algún tipo de problemas que se pueden modelar con el modelo exponencial.